Hola, buenas, Albert. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien. Bueno, pues nada, veo que llevas bastante actividad, ¿no? Estás ahí con tu tesis y por lo que he podido ojear del blog, bueno, creo que soy yo el que tendría que entrevistarte a ti. Bueno, no sé. Pero bueno, en tema de yo creo consumo que, consciente seguro que no. bueno, son pequeñas perspectivas. De todas maneras, supongo que habrás contactado o con Tony Lodeiro, o con Álvaro Porro o alguno de estos. Con Tony Lodeiro le traigo cada año a mis clases. Ah, fíjate. Yo hace 6 años que doy clases de esto, de psicología del consumidor, y siempre invito a gente. Y Tony, diría, desde el segundo año, conseguimos un día en un programa de televisión y ya le invité, y es un fijo de mis charlas. No, es que yo para mí es el figura. Bueno, y Álvaro Porro y todo el séquito de opción, claro. Son años, yo que sé, lo que puede surgir. Yo creo que Claro, puede surgir algo interesante. me interesaba por un lado toda la parte esta más creativa, ¿no? La forma de divulgar. Sí. Yo me he dedicado, aparte de la docencia, pues al mundo de la creatividad, viniendo del mundo de la publicidad, pero bueno, aplica a todo, ¿no? Y me ha encantado esto del mapa, de todos los conceptos estos que te vas inventando, si el ecómetro. Pues veo, sí, claro, como investigador, claro. Claro, me gustaba mucho esta forma de divulgarlo. Las entrevistas que estoy haciendo ahora, como que es un tema que, bueno, lo he tocado como consumidor de consumo consciente o responsable, pero estoy haciendo unas cuantas mini entrevistas, más que nada para centrar un poquito, ¿no? Con gente que lleváis tiempo trabajando en ello. Porque yo te explico un poquito. La idea de mi tesis, estoy mirando un tema que no he visto investigaciones que le hagan igual, pero sí que estoy encontrando poco a poco cosas parecidas. Lo que estoy mirando es ver el sesgo que hay entre los valores que tenemos sobre responsabilidad ambiental, ¿no? Que la mayoría de personas pues está a favor Ya, sí. de esto, y en cambio que no concuerda con el comportamiento activo. Sí, creo que tenías el blog algo escrito, creo, sí. Sí, lo que en psicología sería la disonancia cognitiva, pues se dice, ¿no? Que no concuerda nuestra manera de pensar y nuestra forma de actuar, pero ya no justificamos, ¿no? El clásico de, ¿por qué voy a reciclar si va todo al mismo lugar? O estos tópicos que nos reconfortan. Sí, porque la mente va por delante de los hábitos. Claro. O sea, la imaginación puede llegar más lejos que el cambio de hábitos. Claro. Y claro, yo tengo esta idea, pero quería ver, 4 preguntitas para centrarme un poquito. Por ejemplo, de la primera, algo muy básico, ¿no? Si te sonaba algún tipo de estudio parecido. Pues me acuerdo de Tony, por ejemplo, me habló de George Richman, creo que era, que había hablado sobre esto. Sí, es una máquina. Richman tiene varios. Lo que pasa es que, claro, yo no me los he leído todos. No, tranquilo. Y tampoco sabría sentar, pero bueno, él sí que es él sería un figura también para poder contactar. Porque, claro, él tiene una parte muy profunda, ¿no? Trabajando de lo que es la ética a través de la sociología. Claro. Y me parece un buen camino, ¿eh? Uh-huh. A mí me gusta verlo esto, claro, desde sociología y psicología, ¿no? De ver cómo funciona nuestra mente y después que haga que tampoco nos sintamos tan mal al contradecirnos. Tú sabrás más que yo, porque una vez me dieron un nombre, me dieron un concepto que en el documental lo menciono, pero bueno, con cierta limitación, porque no termino de recordar más referentes y autores sobre el principio de corresponsabilidad social. Y me hablaron, un psicólogo me mencionó sobre cómo ponía el caso ejemplo de la Alemania nazi, de cómo cuando pasó todo lo de los judíos, pues lo que era el colectivo de la sociedad alemana no se sentía de ninguna manera responsable de lo que pasaba, porque por el hecho de ser muchos parecía que se disolviera la responsabilidad. Y yo no sé si tú ahí tendrás, se llama así, principio de corresponsabilidad social. Sí, sí. Sería... ¿Eso lo tienes tú en mente? ¿Tienes nombres de autores? Pues mira, me gusta, había trabajado mucho sobre esto, el Milgram, que tenía un experimento muy bestia, que les daban descargas eléctricas a personas. Milgram cogía a personas que en realidad venían engañadas, ¿no? Y les hacía un experimento que era darle descargas eléctricas a una persona que en principio el que le recibía las descargas era al azar, en realidad estaba compinchado, con el investigador, y era hacer unas preguntas tontas, si respondía mal le daban la descarga. Cuando más fallaba, más fuerte era la descarga, hasta llegar a puntos de 230 voltios. Así era todo mentira, pero claro, quien estaba dando la descarga se pensaba que realmente estaba infligiendo mucho dolor, y lo hacía porque el investigador simplemente le decía que tenía que seguir con el experimento, sin alzar la voz ni nada. Pero como que era una autoridad y eludía la responsabilidad, ¿no? Que la responsabilidad era del investigador, pues
60% de personas como burros dándole clic, clic. Hay bastantes experimentos al respecto, de no si la culpa es de otro, si la responsabilidad es de otro. Mira, pues me has dado una idea para trabajar con ello. ¿Qué es para ti esto del consumo consciente? Es que cuando el consumo responsable empieza, el concepto empieza como una forma dinamitadora como una contracorriente respecto a lo contrario, que es el consumo, por así decirlo, irresponsable, totalmente desconectado de las consecuencias. Y entonces entra el concepto como responsable como para un poco hacer despertar y darle sentido común pues a la inconsciencia con la que el acto del consumo lo practicamos. Y al principio se maneja consumo responsable, pues respecto, pues yo creo que ese tema de sensibilidad. Que yo creo que conforme va uno avanzando, leyendo y reflexionando, se da cuenta de que igual consumo responsable puede resultar negativo, ¿no? Porque usado como terminología para alguien que no lo ha leído nunca, la primera sensación que puede dar es o de la culpabilización o la de la absoluta responsabilidad sobre todos los lazos y cadenas que tiene el consumo. Y entonces luego hay un poco de un avance más, si queremos llamarle esto filosofía, que es simplemente el tener la información en tu mano y, de acuerdo a ser consciente de tus limitaciones y de esa información, optar por actuar en ciertas pautas, pero no en absolutamente todo. Parece que el consumo responsable es decir, voy a ser impecable y voy a responsabilizarme de todo. En el consumo consciente, tú eres consciente de lo que está pasando y actúas en la medida de tus posibilidades. Con lo cual, un consumidor consciente, siendo un responsable, que yo creo que es una quimera, es alguien que sigue de alguna manera atado al sistema, de alguna manera corresponsabilizando solo de lo que pasa, pero asumiendo sus limitaciones. Entonces, de la misma manera que el consumo lo vive como activismo, a la misma vez sigue reproduciendo esas cosas que no le gustan porque es consciente de que no se puede desconectar de eso, no se puede desatar de eso. Y entonces yo creo que el consumo consciente trae como esa conciliación de decir, yo asumo mis limitaciones, asumo que estoy unido a este sistema, hago todo lo posible por cambiar, pero entiendo que no me puedo responsabilizar de todo y cambiarlo todo. Y eso no significa que entendamos como un consumo responsable más tibio, y mucho menos. Al contrario, sino yo creo que el consumidor consciente va todo lo lejos posible de lo que es informarse de cuáles son las consecuencias del consumo y es más, llega tan lejos que llega a tocar incluso los límites. Y es en esos límites donde él se acepta a sí mismo en esos límites. No sé si me explico. Sí, y tenemos una visión muy parecida. Mira, esta idea me acuerdo hace años que la saqué de Tony, o sea, a la primera persona que estoy escuchando, Tony Lodeiro. Me gustó mucho la idea y por esto siempre he ido adoptando, ¿no? El consumo consciente más que responsable. Claro, porque si no somos irresponsables, si no lo sigues, que te supone más carga realmente. Sí, sin embargo no significa que el consumidor consciente, por así decirlo, sea más tibio que el responsable, ni muchísimo menos. Yo creo que incluso más avanzado, porque el responsable se puede convertir pues, en la quimera o en el idealismo que te hace chocar con la realidad. Claro. Y el consumo consciente yo creo que agota todas las posibilidades de lo que está en su mano, llegando hasta el límite y integrando el límite en su comportamiento. Integra los límites. Y de hecho, si de vez en cuando se le producen excepciones o incoherencias, no son incoherencias, es asumir un poco los propios límites psicológicos y vivir con ellos. Y yo a lo mejor soy vegetariano, de vez en cuando a lo mejor como carne. No entra en contradicción, porque también tú eres un sujeto psicológico con tus propias necesidades, eres parte de ese mundo y no vas a negarte a ti por afirmar el mundo. Pero bueno, tienes la libertad de tener el conocimiento, ¿no? De al menos saber el conocimiento para saber dónde estás, decir, uy, lo estoy haciendo mal, pero soy consciente de eso y también soy consciente que yo necesito permitirme eso porque me dio a lo mejor comer carne en ese momento, por poner el ejemplo. Y entonces ya trabajo con conciencia. O sea, estoy comportándome con conciencia, ¿no? Genial. Claro, uno de los puntos que quiero llegar a estudiar es esto, ¿no? Las variables que explican cómo conseguir tener un mayor consumo consciente. Has hablado de información, que es clave, ¿no? Que es un poco tu trabajo divulgativo. ¿Qué otras variables crees que pueden influir en que seamos más conscientes o no? Aparte de la información. Fíjate, esto da para un libro, pero ¿Qué? Que esto da para un libro, pero bueno. Sí, hombre, es que de primera alguien a veces me lo ha criticado, ¿no? Porque yo también conozco el psicoanálisis
Y también pues también se me ha mencionado a veces que, bueno, es que por mucha información que des tú, no tienes por qué operar cambios en el sector. Pero de entrada considero que la información es importantísima, porque la información tiene algo especial y es la motivación. La información lleva a la motivación. Yo creo que la motivación, aunque sea cognitivo-conductual, es determinante también para el cambio. A lo mejor en un proceso de psicoanálisis pues sería más interiorizar más y preguntarte pues cuáles pueden ser tus adicciones, tus apegos, tus carencias que te pueden llevar a consumir de cierta manera, pero no es menos cierto que con información, y ahí vamos a llamarlo a lo conductual, yo creo que te lleva a la motivación que te da fuerza. Y yo creo que en mi vida ha sido muy importante la motivación. Pero antes de la motivación, esa es otra cosa, por lo que dice demás variables, pues reconozco que está la sensibilidad. Y es un terreno que a lo mejor te podrías contar tú más, ¿no? O sea, ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué puede tener dentro de una persona para llevarle a desarrollar la curiosidad y la compasión o la empatía? Vale. ¿De dónde sale todo eso, no? Porque yo creo que el consumo consciente se basa no solo en información, sino también se basa en sensibilidad. Y yo también compro muchas veces cuando doy la información que muchas veces pues también se crea una barrera, pero entiendo que la barrera se crea cuando igual no tienes acondicionada la mente para ir captando las ideas, ¿no? Por eso yo he insistido en el dibujo y he trabajado muchas herramientas de dibujo para simplificar. Claro, es que supongo cuando dices sensibilidad, ¿no? Es de alguna manera que te llegue esta información o que te toque más de cerca o... Que la busques. Yo, por ejemplo, yo tuve la inquietud de preocuparme por cuestiones ecológicas y no sé cómo fue. Si me voy a retrotraer más hacia atrás, a lo mejor un pensamiento de educación cristiana que me llevara a concebir lo que es la solidaridad. Eso me desarrollara la sensibilidad para preocuparme luego por la ecología y luego por lo social. Es posible que también entre ahí un componente de inculcarte, ¿no? El respeto hacia los demás y el ponerte en el lugar del otro. Yo creo que me pierdo. Dices variables, información, sensibilidad. Claro, no, y lo de la empatía, por ejemplo, es muy importante en el fondo. También trabajaré bastante con temas de emociones y por ahí también hay un camino con lo que explicas. En contra de eso, Albert, tenemos lo que son las adicciones y los hábitos, porque a veces tenemos impulsos, consumimos por cierto impulso, cierta necesidad, cierto deseo, cierto hábito, y eso pues es casi todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se desprograma eso? Claro. Estamos partiendo de que estemos vacíos, y estando vacíos nos dan información y sensibilidad. No, pero es que no estamos vacíos, es que encima tenemos una serie de impulsos que nos llevan a comprar por este motivo o el otro, y eso está muy enquistado y metido, ¿no? En cada uno. Entonces, yo creo que a mí el tema del consumo consciente también está muy asociado a un proceso personal que he llevado de autoconocimiento, ¿sabes? Y de cuestionarme las cosas y de entrar en crisis respecto a unas cosas y otras, y yo creo que ahí hay una variable muy potente, ¿no? Que es el tema de la introspección y de la reflexión. Y la necesidad, supongo, de que genera una duda y la duda intentarla resolver y empezar un nuevo hábito, que esto es dificilísimo para la mayoría de consumidores cambiar de hábitos. Cuesta, sí, no sé yo. Sí, a mí pero bueno, todo es empezar una nueva acción, es lo que ha pasado en los consumidores. Claro, he trabajado mucho los consumidores en tiempos de crisis, ¿no? Como hemos cambiado los hábitos. La que ha sido sobre todo por necesidad, pues ves que en nada ya se imponen los nuevos hábitos. Ahí recuerdo cuando entré en la cooperativa de consumo ecológico que el hábito de cada semana tenerte que hacer la cesta y tal, de repente te das cuenta en 2-3 semanas que has cambiado tus hábitos a la hora de comer. Y, hostia, ¿cómo lo he hecho esto, no? Por una necesidad. Normalmente solo cuesta el cambio inicial, luego ya se vuelve otra vez a normalizar. Muy bien. Otro tema. Si crees que es fácil encontrar opciones de consumo consciente en nuestro entorno, en nuestro país. Pensando, por ejemplo, en sectores, comida sí que es relativamente fácil, pero, por ejemplo, en ropa. Pues yo creo que es más difícil tener la información para llegar a ese nuevo producto alternativo que el hecho de poder llegar. Porque una vez que tienes la información, no es tan fácil no es tan difícil como parecía al principio. Porque al final el consumo consciente no es solo un listado de productos y de comercios, sino un listado combinado
con hábitos domésticos, con recuperación, con tropecientas mil cosas, ¿no? Del consumo colaborativo hasta pues hábitos tradicionales como el arreglarse la ropa, por poner un caso, ¿no? O intercambiar ropa. Entonces, si al final uno tiene esa paleta de información que no se basa solo en productos y en comercios, sino también en formas, en conductas y formas de relacionarse con las personas, yo creo que es más accesible de lo que en un primer momento pareciera, mucho más, y más actualmente. Yo cuando empecé con esto hace 14 años, había 4 cosillas, bueno, biocultura ya llevaba tiempo, pero estaba mucho más limitado, y ahora mismo, en el año 2014, en España, es que ya te pierdes. No, sí, te mueves. Es cierto que a lo mejor en ciertas poblaciones rurales pues el acceso a ciertas cosas se hace difícil, ¿no? Y parece contradictorio, ¿no? Que a lo mejor en las ciudades encuentren más oferta que en el mundo rural, que parece que está más próximo a la tierra. Pero al final, teniendo una red de información pues y organizándote, yo creo que es más accesible de lo que se piensa. Entonces, pues el transporte, es que son todos los temas. El transporte también tienes el carpooling o compartir coche o car sharing, y a lo mejor pues son tantas cositas que yo creo que la clave está en tener acceso a esa información sumada, porque tenerla suelta por 1000 sitios. Y aquí es una persona que de nuevo se vuelve loco. Entonces, lo importante es que pues se vayan creando foros donde se junten y se sumen. Y bueno, y claro que aparecen páginas, ¿no? Páginas web y sitios donde todo eso se suma y suma. Y a nivel de gran... Claro, es que queda muy raro que te diga esta palabra un psicólogo, sociólogo, pero a nivel de la gran parte de población, ¿cuál crees que es la imagen que se tiene del consumo consciente? Por ejemplo, en los medios no sale mucho. Yo creo, fíjate, yo la sensación que tengo, creo que es de ignorancia. No veo tanto rechazo. O sea, yo por ejemplo, también tengo un grupo de consumo consciente en Facebook y también observo cuando colgamos cosas, cuando se cuelgan, cómo responde la gente, cómo no responde. Y no suelo ver respuestas, y cuando yo me comporto pues entre amigos que son totalmente ajenos al tema, lo que veo es más ignorancia, ¿no? que reacción, ¿no? La reacción suele ser puntual, ¿no? Mencionas cosas también sobre las condiciones del mundo textil en Asia y bueno, pues hay mucha gente que reacciona de manera casi violenta, como no creyéndoselo, de manera incrédula, pero suelen ser cosas puntuales. Lo que es el concepto de consumo consciente, yo todavía no he notado en ningún sitio ninguna respuesta así de rebeldía o de crítica. La crítica es más a cosas puntuales. Por ejemplo, hablar de la carne, pues también puede resultar violento para algunos que le hablen de reducir el consumo de carne. Hablar de esto que te mencionaba, pues puede resultar violento y ni se lo creen. No, pero es que están consiguiendo trabajo. Y entonces ahí ya entramos en que hay también mucha falta de información. Pero lo que es el consumo consciente es un término que cuando yo lo he mencionado como tal, me he encontrado ignorancia. Es decir, ¿eso qué es? Y ha sido lo más negativo frente al término. ¿Qué es eso? Porque luego, claro, conocer eso supone un estudio, supone un poco el meterte y estudiarlo, no es una cosa, no es un eslogan publicitario que con una frase ya sepa de qué va todo esto. Pero yo creo que se deben encontrar esas mezclas de cosas. Gente que responde muy agresivamente porque es totalmente ajena a esa sensibilidad o a ese mundo social, pero siempre en cosas puntuales y concretas porque se ponen a opinar. Respecto al tema consumo consciente como tal, pues yo creo que se quedan un poco ajenos. Noto que, salvo el que tiene interés, y entonces empieza a meter cabeza y entonces escucha, investiga y tal. Claro. Muy bien. ¿Y las claves para hacerlo llegar, por ejemplo, a más población? ¿Por dónde crees que pasaría? Pues a mí se me ocurre una cosa. Lo ideal sería que pudieran salir en medio de comunicación de masas. Se hablase de consumo responsable en medio de comunicación de masas. Y yo creo que llegará un momento en que se dará, que ocurrirá y tal. Pero por lo demás, pues suele ser una cosa que va minando terreno al sistema dominante poquito a poco, muy poquito a poco. Yo a veces me lo planteo, una vez escribí una cosa ahí, puse en el Facebook y en mi blog que mientras vamos de una manera amable diciendo a la gente de que poco a poco y todo esto, mientras pues mucha vida va cayendo en la cuneta.
Claro. Acababa así la frase, quiero decir que sí, que podemos ser diplomáticos poco a poco, pero mientras va cayendo mucha vida. Sí, sí. Y la verdad es que yo creo que sí que es necesario que se acelere y yo mi esperanza está en la imaginación y la creatividad. O sea, que se vayan despertando focos y vayan ocurriendo cosas. Sí. Y a lo mejor un buen día exponencialmente pues aumenta. Yo sé que por ahora va poco a poco y la sensación que tengo es que esa curva que va subiendo pues tiene una pendiente muy pequeña, no es una pendiente muy grande. Uh-huh. Claro, mira. Que ocurran cosas pues es que aparte de se hacen ferias, hay publicaciones, hay mucho internet, pero al final yo creo que la gente es la gente sensibilizada la que va a parar a esto, porque yo he estado en ferias alternativas aquí en Valencia, por ejemplo, varios años, he tenido el contacto con la gente porque me he puesto pues a dar casi charlas ahí en público y observaba que había dos tipos de personas o tres, uno que ya conocía muy bien el tema, otro segundo que tenía cierta sensibilidad ecológica y quería saber más. Y entonces escuchaba. Y luego otro tercer grupo de personas que las notaba totalmente ajenas y pasotas. O sea, estaba hablando y es como si hablara a una pared. Que le suena chino, sí. Sí, que bueno, le suena chino y si hay alguna reacción, es para si eso ya me lo sé yo, no sé qué. O sea, siempre con prejuicios, opiniones establecidas sin saber muy bien. Pues mira, y yo a veces, después de las conferencias que he dado, me quedo con una sensación incómoda que decir que aquí vienen tan solo la gente que ya está sensibilizada con el tema. Esto es lo que me estaba explicando Tony en la última charla que hicimos, que tuvimos, que me contaba lo mismo, ¿no? De decir, hostia, es que ya no me interesa concienciar a los concienciados, porque ya están muy concienciados y son muy radicales realmente a veces, sino que le interesaba más este público que le queda súper alejado y hostia, a ver cómo le puedo despertar el interés a esta persona. Yo en la tesis, que aquí por ejemplo... Yo creo que tú, Albert, ahí vas a tener un buen trabajo de hacer, porque yo creo que es una cuestión psicológica. Yo creo que hay muchos pasos. Sí, ¿no? Cuando tú tienes cooperativas de consumidores, luego tienes pequeñas tiendas, tienes herboristerías, tienes venta directa, tienes páginas de web, y al final te das cuenta, yo lo que aprendí con el póster, que fue el trabajo que grabé en 2007, es que al final la solución estaba en las muchas soluciones. Claro. Y una cosa que nos obsesiona al ser humano es encontrar la solución, una sola palabra. Sí. Y en creatividad ves que son muchos caminos para llegar al mismo lugar, que está la gracia, ¿no? De ir trabajando estos caminos. Mira, mi última pregunta. Desde el momento me ha ido súper bien, ¿eh? Realmente. Si crees que con los cambios de hábitos que parece que han habido durante la crisis, que parece, yo te digo que no, tampoco han habido tantos como nos dicen, si crees que esto puede haber favorecido en parte el consumo consciente, sobre todo en la idea esta, ¿no?, de que el consumidor se ha vuelto un poquito más precavido, más planificador. Que en marketing se habla del smart shopper, ¿no? Pero bueno, no le pondremos tampoco esta etiqueta. Simplemente el consumidor un poquito más precavido, si de repente, si esto puede ayudar a prender un poco la lucecita o va por otro lado. Yo creo que en parte sí, porque tenemos ejemplos tan dinamizadores como es la banca ética, por el caso de Triodopan, que ha sufrido un aumento de sus clientes de una manera bestial durante el tiempo de crisis. La gente desencantada pues de la banca tradicional. Y luego el consumo colaborativo, que pues bueno, también me acuerdo que después de Argentina, pues también la crisis que tuvieron allí, pues también se dieron muchas de estas cosas. Aquí en España también se empezó a desarrollar. Pero también de una manera, o sea, el tema del BlaBlaCar, por ejemplo, ahora, o sea, que te encuentras que, y esto yo creo que ha sido un poco resultado de la crisis. El tema de la banca de consumo colaborativo yo lo he visto de una manera muy clara. Luego en el tema ya, por ejemplo, de cultura ecológica, que sobre el precio podríamos hablar muchísimo. Y en ese sentido yo no sé si lo habré favorecido, no creo que haya favorecido. O sea, es como que ha favorecido, por lógica, lo que supone ahorrar dinero, en el fondo, ¿no? Sí, el tema de ahorrar dinero, porque incluso la banca ética yo creo que ha sido más del desencanto de la desconfianza que el tema del activismo, que al final pues casi una cosa te la encuentras con la otra y se acaba mezclando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me hice vegetariano fue por un tema de salud, no fue por un tema de activismo. Mira, otro dato que se puede añadir que las propias necesidades te llevan también a cambiar sensibilidades.
Claro, claro, pues sí, en esto ya sea cambio por necesidad económica o física o claro, claro. Entonces, pues yo creo que en algunas cosas sí, en otras, pues no lo sé. El tema del comercio justo sí que me encuentro también gente muy reactiva respecto al precio, es que eso es un poco más caro, que no es demasiado caro. No es cierto, el comercio justo sea mucho más caro. Pero también siguiente reacción, el crisis, pues no sé si le habrá ayudado mucho, pues, contra el tema del comercio justo. El tema de la ropa de segunda mano, pues es una cosa que parece llevar su camino por otro lado, ¿no? Porque es que en este país parece que tiene mucha sensibilidad en eso, ¿no? Tiene otros países como Bélgica que está mucho más desarrollado. Pero, y ahí parece, yo no sé si se ha movido mucho, ha subido o ha bajado. Creo que ha sido cositas sí, cositas no. Un placer poder añadir otra persona más Claro, ir haciendo red. a este mundo como visión, ¿no? Que nos vamos construyendo. Sí, sí. Digo, cuando hablé del documental, que fue una cosa muy sencilla, pues a mí me hizo mucha ilusión poner allí a todos los que me habían llevado en ese camino, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de bueno, es que son tantos temas, ¿no? El tema de la arquitectura, el hecho de que no se construya también más, pues es un buen signo, ¿no? Para el medio ambiente. Claro. La gente vuelve a casa, el hecho de que vuelva a casa, pues se recupera lo comunitario frente a ese individualismo tan atomizante, ¿no? De cada uno con una cosa, cada uno con un coche, cada uno con una casa, cada uno con... Y la crisis por lo que lleva también es eso, a obligar a la gente que se junte, ¿no? Contando que éramos una sociedad muy colectivista, realmente éramos súper gregarios, claro, viniendo de una concepción católica. Y gracias a eso se sobrevive, claro. Sí, hostia, sí, ¿no? Imagínate la que se en el tercer mundo solo leí hace tiempo, es así, ¿cómo se puede explicar que con ese PIB de la gente viva? Pues una de las claves está en la familia. Claro. El tema de los colectivos y grupos y tema vecinal. O sea, yo tengo amigos en Marruecos que me hablan de su barrio y las relaciones entre vecinos que no tienen nada que ver con las de ahora, aquí en España. Sí, es hablar un poquito con la generación de los abuelos y los padres y ves que no estábamos tan alejados en realidad. Pero mira, lo rápido que cambian los hábitos, ¿no? Hasta la forma de vivir de las 3 generaciones conviviendo en la misma casa, ahora cada uno por su lado. Bueno, oye, pues no sé, tu trabajo, tú que es para la tesis doctoral me dijiste. Sí. Oye, pues ojalá pudiera verla, o sea, cuando la acabes o poder tener alguna manera de leerla. Ya te iré informando y incluso esa primera parte. Que me encantaría poder leerla y ver también el proceso y las conclusiones, ¿no? Porque el tema psicológico, como decía Tony, es que a mí a veces, entre comillas, me frustra, ¿no? Y entonces llevo ya alterando el consumo consciente ya a la parte, voy a llamarla así, ¿no? Personalmente, ya me tengo que armar de espiritualidad para poder sobrellevar la intelectualidad. ¿Sabes? Porque sigo sin... Bueno, es que hay mucho que investigar en el tema psicológico. Sí. Porque a mí donde yo acabo ya con la información, el tema de estructurarla, porque mi obsesión era estructurarla para facilitarla a la gente, luego me queda pues esa parte de inquietud personal, que pues cómo se llega a eso. Y entonces ya entro ya a un tema filosófico y espiritual, de decir, bueno, ¿y hasta qué punto quién soy yo? Yo no tengo que decir a nadie lo que tiene que pensar, o sea, yo soy capaz de decir algo porque está conectando las cosas, ¿no? Y quieres transmitir eso y que las personas pues vean eso que está ocurriendo, ¿no? Que a fin de cuentas pues es la realidad que nos sale en la tele. Pero ¿dónde está el límite, la frontera entre compartir eso y entre ya pues obsesionarse uno con querer cambiar? Porque es que para mí esto todavía es un conflicto. Y es eso de que medio mundo, o sea, que 3/4 partes de la humanidad estén en la miseria, eso te mueve para cambiar las cosas, pero no tiene derecho al otro cuarto a decirle lo que tiene que hacer. Pero por otro lado está viendo a las otras 3/4 partes. Y entonces ¿qué hago? ¿Respeto el libre albedrío de un cuarto o lucho por los 3/4? Y al final topas con unos límites cuando te dedicas a transmitir cosas que dices, no lo sé, yo comparto esto y hago lo que puedo y ya está. Comparto y no puedo esperar más. Al final compartir sin esperar. Sí, claro. es la única. Y cuando ya tenga esta parte, ¿no? La visión más psicológica, ya te enviaré algo porque
No, encuentro muy pocas cosas, realmente hechas realmente desde la psicología, de ver el por qué tenemos tan poca conciencia, aunque pensamos que tenemos mucha conciencia, que esto es lo genial del caso, ¿no? Porque cuando explicas todas estas cosas es que es lo que decía antes, todo el mundo está muy de acuerdo. Que hay pobres, sí, que nosotros tenemos la riqueza, los otros no, que trabajan niños, pero después seguimos igual. Pero Albert, déjame que te añada una cosa porque me acabo de acordar. Es que una de las cosas que frustra a las personas cuando se dan cuenta de todo ese caos mundial, entre comillas, es que no encuentran la manera cerebral de poder ordenar toda la información y sentir que su conducta sirve para algo. Piensan que es como barrer la playa, porque está todo tan mal que no merece la pena. Entonces, claro, mi obsesión ha sido durante esos años de poder ordenar la información, sintetizarla y demostrar, por ejemplo, tenía lo de la brújula, que de parte es el ecómetro, que es que hay suficientes mentes alternativas actualmente como para, actuando en cada una de ellas, poder ir transformando el mundo. Antes no lo teníamos y ahora sí lo tenemos. Y lo que falta es llegar a la gente con esa información y decirle, oye tú, que ya es posible, que no vas a estar barriendo en la playa ni que no es una cosa que te supere, que es posible. Y entonces pues ahí yo entraba pues en el tema que a veces parecía ser monista, ¿no? De decir, oye, que es posible. Y yo creo que la gente se pierde mucho en eso, en decir, están pasando muchísimas cosas, ¿cómo voy a llegar yo a todo? Primero que no puedo llegar a todo y encima que para qué voy a hacer una cosa si la cosa va a estar mal por el otro lado. Y yo creo que ahí puede ser una de las claves que te pueda aportar yo ahí en el tema de encontrar esa clave, que es eso combinado con los hábitos. O sea, encima de que lo veo así, encima a mí cambiar hábitos me cuesta muchísimo y entra la pereza. Claro. Si mencionar la pereza o es demasiado moralista mencionar ese término, no lo sé. Es realista, más que moralista, es realista, sí. Ya en la tesis ya buscaría la forma más científica, entre comillas, de explicarlo, pero es la pura verdad. Bueno, una forma de aguantar un hábito, hostia, es que el cambio realmente psicológicamente no nos gusta nada. Bueno, con lo bien que vivimos automatizando procesos. ¡Pum! Pero cuando tienes motivación haces cambios. Claro, cuando una persona se pone enferma va al médico, cambia sus hábitos de alimentación, por ejemplo. Y lo poco... Pero cuando no te afecta a ti, le afecta a otro, pues no pasa nada. Entonces ahí está donde la valentía, otro término que incluiría, abrir tu mente y informarte de más cosas que las que te podrían dar los cauces de tu rutina. Informarte de más cosas, pero ya pero de ahí encuentro que es ser valiente para eso. Claro. Bueno, es una suma de necesidad, información, y aquí es en lo que estoy trabajando, en ver qué factores están aquí influyendo y cuáles tienen más peso al final, ¿no? Sí, yo no sé si al final aterrizaremos en la parte espiritual en cuanto a conceptos muy profundos. Es que yo no sé dónde está la frontera entre lo psicológico y lo espiritual. Yo a lo mejor... Es la forma de conceptualizarlo a veces, ¿no? Porque muchas veces se termina... Porque, por ejemplo, la pereza, ¿eso es algo psicológico o es algo espiritual? No, la pereza es simplemente la rutina, la automatización. Esto es lo que hace nuestro cerebro, lo automatiza todo, ¿no? Como hemos automatizado el conducir, que ya no tienes que pensar si metes el embrague primero, pues lo mismo. Hombre, pues si siempre tengo los mismos hábitos de compra, ahora ¿por qué cambiarlos, no? Y tener que buscar información con algo, ¿no? Que es tan habitual y es tan fácil, además, porque claro... Es que lo que te quiero decir, que a ver si ocurre que tú te pones... Bueno, uno se pone a investigar la vía psicológica y al final encuentra una frontera que es donde ya pasas al concepto de libertad, es donde entras en la parte ya moral, que ya no es tan determinista, porque en psicología a lo mejor puedes encontrar ciertos determinismos o pautas de si pasa esto, ocurre lo otro. Pero llega un momento y una frontera en la cual es el ser humano absolutamente en su libertad y su decisión frente a cualquier tipo de determinismo. Ya no es cuestión de determinismo, es quiero o no quiero. En un acto de libertad absoluta. Y ahí yo creo que la psicología igual se pierda. Entramos en un terreno más espiritual en el cual es lo más profundo, ¿no? Que es ese punto de libertad que no está venido a ningún determinismo psicológico. Yo no sé si eso te llegará a pasar, ¿no? En tu camino de... Hombre... Pero lo que estoy diciendo no tiene sentido. No, sí que tiene sentido y es uno de los miedos de trabajar en un tema tan amplio con una visión a veces cientificista, ¿no? Y, hostia, y claro, entran muchas cosas. Bueno, todo a veces es intentar reducir las variables y ver si modificando una variable cambia otra cosa, pero que fácil no es, ¿sí? Y de repente me puedo meter en un berenjenal de mezclar filosofía
algo se puede encontrar, y hay cosas hechas, además. Vale, entonces tu tesis tendrá que ver con esa relación, ¿no? Entre que una persona medioambientalmente puede ser sensible, pero luego no da el paso hacia el cambio. Algo Sí, así, ¿no? sí. Y sobre todo trabajando con personas no sensibilizadas, o no muy sensibilizadas. O sea, me parece genial. Si encuentras algo, así como lo consigas, de verdad, ¿eh? El Nobel de todo este galimatías que estamos metidos en el consumo consciente, de verdad. Es que estoy deseando ver a ver cuáles pueden ser tus conclusiones. Pues ya te iré informando. Muy bien, oye Héctor, pues encantado de hablar contigo. Yo encantado y me alegro muchísimo que haya una persona que esté trabajando en esto y que encima tenga el placer de conocerte y poder aquí compartir esta tertulia. Es lo que tiene el mundo online también, ¿no? Que nos permite esta accesibilidad, que antes sería súper difícil. Esto me pilló una tarde, después de hablar con Tony, digo, mira, voy a buscar gente que haga estas cositas. Y me apareciste por distintos lugares, además. Imagínate, hace 15 años, hace 20 años solo esto. Sí, encontrar alguien de Barcelona, encontrar alguien de Valencia que se dedique a ello, claro. Tendría que haber ido al videoclub a buscar tu película. Claro. A mí me parece fascinante. Y el ciberactivismo, yo firmaba campañas y mandaba cartas con Survival hace 14 años, que me lo tenía ahí que hacer en papelito y tal, y ahora tenemos a VAS, tenemos Actuable, a cambio punto, yo estoy flipando, esto para mí es el paraíso del activismo. Sí. Lo que nos ha aportado Internet. Sí, rápido, directo. O sea que tengo muchas esperanzas en que, bueno, de pronto aparezca algo que de pronto haga subir como la espuma el cambio. Que los cambios ya se van dando y que sigan pasando cosas. Sí. Bueno, y es, mira, una rueda que explicaba. Importante es la motivación individual, pero siempre tiene que haber después el trabajo comunitario, o sea, no estar solo en ello, porque si no te desmotivas muy rápido, y sobre todo el cambio político. Aquí ya poco podemos actuar. Sí. Cambio político en todos los sentidos, ¿no? En favorecer según qué empresas y no favorecer a otras, que vamos por un lado absolutamente contrario, en realidad. Pero bueno, esto ayudaría mucho, realmente, que tuviesen bonificaciones. Sí, lo de la economía, del bien común, de Christian Felber y tal. Claro. Hombre, si se aplica lo de Christian Felber, ya tenemos 3/4 del trabajo hecho, por ejemplo. Pero falta. A mí me hace gracia que alguien mencionaba, pero ese concepto de asistir al comercio justo de los años 80, pero ¿qué más da? O sea, es que al final los lenguajes se van a construir. Y llega este tío y construye ese lenguaje, y yo creo que ese lenguaje va a aportar mucho a la humanidad. Simplemente van a construirlo. Es cuestión de apropiarse o dejar de apropiarse, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues encantadísimo y no, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Hay que ver la que se mueve en Cataluña, de verdad. Sí. Y ala, un abrazo. Un abrazo y un placer. Fíjate, otra de las cosas que tiene el siglo XXI. Ahora la gente se da abrazos. Hace 30 años eso era impensable. Ya. ¿Te has dado cuenta? Un saludo cordial, entonces. No, que no, que no, al contrario. No, ya lo sé. Por eso te lo digo, el saludo cordial, que se me hace rarísimo. Sí, pero que te quiero decir que se están moviendo las cosas, ¿sabes? Que tú, hace 40 años es impensable, y la gente que se abraza también en los conciertos, en los congresos. Sí. O sea que las cosas están cambiando. Por eso empezaba el documental con esa parte positiva de decir que las cosas están cambiando. Ir soltando las emociones poco a poco. Las emociones que se juntan pues con la información, con lo social, y que antes iban muy por separado, ¿no? Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Ya miras diciendo. Ok. Venga, muy bien. Venga, otro abrazo. Adeu, venga, un abrazo. Hasta luego, adeu.